vamos a continuar con la escuela dominical y lo vamos a hacer con algunos coritos. Vamos a cantar primeramente el corito Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida solo es Él. Fundamento de mi vida. ¿Cómo es posible? Amén. Vamos a cantar el corito Ando con Cristo. Ando con Cristo, en sombras y en luz, está mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo más fiel. Cuando yo recuerdo que murió por mí, al mundo jamás volveré. Cuando yo recuerdo que murió por mí, al mundo jamás volveré. No, 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 al mundo jamás volveré. No, 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 al mundo jamás volveré. Amén. Y vamos a cantar el corito también solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Eh, Hermano, ¿se escucha? Sí, ahora, pero se te desactivó el micrófono. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Sí, se escucha. Hice bien la imagen, es que mi mamá vino y me dijo que no se veía y como que colapsamos los audios y como que mal. ¿Pero se escucha bien? Se ve y se Se oye escucha bien. bien y se ve bien. Ya, si es que por favor alguien no escucha, me habla por interno, o sea, me habla nomás, por favor, porque no veo los chats, no veo nada, así que hágalo por acá nomás. Ya. Vamos a continuar con lo que estamos viendo, la unidad que estamos viendo, recordando que estamos con Abraham, que igual ya no estamos viendo a Abraham en el fondo, porque recordando la semana pasada, él ya murió, ¿no es cierto? Así que vamos a continuar lo que sigue. Un resumen muy resumido. Hemos visto el llamado de Abraham, ¿no es cierto? Como Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Al lugar que Dios quiso llevarlo, ¿no es cierto? A Canaán. Vemos que el llamado que Dios le hace es a dejar su tierra, su parentela, e irse hacia la tierra prometida, ¿no es cierto? La promesa que fue hecha a Abraham fue en el fondo de que él iba a tener una descendencia muy grande, ¿no es cierto? Le iba a ser dada la tierra prometida y que de su descendencia iba a venir el Salvador, ¿no es cierto? Que había sido prometido a Adán y Eva, ¿no es cierto? Una vez que cayeron
ellos estuvieron totalmente condenados por su desobediencia, pero el Señor les dio la esperanza, ¿no es cierto?, de que iba a venir una persona que iba a deshacer las obras del diablo, el cual sabemos ahora nosotros ya que Jesucristo, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo toda la historia se está encaminando para llegar a Cristo. Vimos también a Abraham en Canaán, cómo Dios cuidó el matrimonio de Abraham, porque recordando que tuvo hambre, ¿no es cierto? Hubo hambruna, tuvo en 2 ocasiones su matrimonio en peligro, porque él decía de que era su hermana Sara. Y, a ver, espérenme un chiquitito, hermanos. Mamá, ¿tú todavía ves la pantalla mal? Ah, ya la ve bien. Entonces, vemos que Abraham tuvo que permanecer en la tierra prometida, tuvo tentaciones para alejarse de esta promesa, ¿no es cierto? Pensando de que quizás su descendencia iba a venir de Lot, iba a venir de su siervo, pero o de Ismael, ¿no es cierto? Incluso que era su propio hijo, pero él tenía claridad luego, una vez que quiso sacrificar a Isaac por mandato de Dios, que de Isaac, ¿no es cierto?, le iba a ser llamada descendencia. Y vimos que esta fue como la demostración de fe máxima, ¿no es cierto? Porque leímos que en la Biblia que él sabía que aunque Dios lo resucitara de los muertos, ¿no es cierto? Isaac iba a ser la persona de la cual iba a venir la descendencia. Vimos también acá el mapa. Y la semana pasada también vimos cómo Dios estaba haciendo que esta descendencia siguiera, ¿no es cierto? Porque murió Sara, murió Abraham, quedó Isaac, pero Isaac también, Abraham antes de morir le dejó a una compañera, ¿no es cierto? Que era Rebeca. Así la simiente podrían hacer a través de este nuevo matrimonio. Vimos este mapa. Acá hoy día nos vamos a ubicar más o menos acá más al sur por Berseba o Berseba, Gerar o Gerar acá sale, en realidad es Rehobot en hebreo. Acá está bien, lo más al sur que vemos en Rehobot, y vemos que estamos bien al sur de la tierra prometida. Para que nos ubiquemos donde estamos ubicados el día de hoy. Ya bien lejos de el Jordán, bien lejos de ríos. Ya tengamos esto presente. El Jordán hasta acá. No sé si se ve mi flecha. Nunca sé si se ve mi flecha, pero está acá. Vamos entonces, antes de pasar a la lección de hoy, leer en Gálatas 5, 19 al 25, por favor. Vamos a leerla. Y le pido a Ariel, ¿está Ariel? Que por favor lea la lectura bíblica. Ok. Acá también en la diapo, por si acaso. Vaya. Dice así entonces: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo
Han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Muchas gracias, Ariel. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy, que el título que más le corresponde es carne versus espíritu, ¿ya? Vimos que en la lectura vimos los frutos de la carne, ¿no es cierto?, versus el fruto del espíritu, y en el fondo es el llamado a que si somos nacidos nuevamente, ¿no es cierto?, en Cristo, ¿cuáles son los que tienen que reinar en nosotros, ¿no es cierto? El reino, o sea, los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Vamos a comenzar y recordando que, ¿no es cierto?, a Abraham le fue prometida, les fue profetizado, ¿no es cierto?, una descendencia grande. Vemos que hasta ahora la descendencia grande se ve solamente en Isaac, ¿no es cierto? Porque si bien él tuvo otros hijos, no eran contados en la descendencia para llegar a Cristo. Entonces lo vemos un poquito estancada esta promesa. Y lo vemos que en Isaac todavía, si bien está casado, todavía no pasa nada. Está esta lección en el Génesis 25, del 19 al 34, ya para si es que en sus Biblias, para que vayan viendo si tienen dudas. ¿Y qué pasó? Rebeca no podía tener hijos, ya no podía tener hijos, y luego pudo tener hijos, quedó embarazada y de mellizos, ya no eran. La diferencia, esto es muy ciencia, la diferencia entre mellizos y gemelos, los gemelos, ¿no es cierto?, son idénticos. Es un mismo huevo, ¿no es cierto?, que se divide en dos y son idénticos. En cambio, los mellizos son dos óvulos, ¿no es cierto? Son dos fecundaciones que ocurren al mismo tiempo y por eso son distintos, como si fueran hermanos que hubiesen nacido en distinto tiempo, pero nacen al mismo tiempo. Y vemos que el caso de ellos claramente era mellizos, porque las características físicas que nos dan de ambos son bastante distintas, ¿no es cierto? Acá esto es importante. Dios le dice, ¿no es cierto? Dios anuncia que el mayor iba a servir al menor. Importante asunto. ¿Por qué? Porque tenemos que contextualizarnos. Ahora, ¿no es cierto?, se aplica mucho de que los hijos están en igualdad, ¿no es cierto? Los niños son todo, si uno le pregunta a la mamá, a cualquier mamá, uno dice, ¿quién es tu regalón? No, yo amo a todos mis hijos por igual, ¿no es cierto? No, mis hijos. Y no va por ahí esto, ¿no es cierto? No significa que al mayor lo quieren más, sino que tener, nacer primero o segundo o tercero tenía implicaciones ya en la vida, que vamos a ver más ratito, ya no es distinto ahora. ¿Cómo creen que se habrá sentido Rebeca con respecto a esta revelación? Porque quizás sabía que venía una pelea, ¿no es cierto? Cuando pasa algo que va en contra de lo que normalmente pasa, hay crisis, ¿no es cierto? Porque lo normal sería de que el menor sirviera al mayor, ¿ya? Pero acá iba a ser totalmente al revés. ¿Qué habrá pensado Rebeca? ¿Cómo se habrá sentido? Quizás sabía de que venía problemas, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? Vamos a ver, nacieron los hermanos y hubo una gran diferencia, por eso vemos que eran mellizos, ya no eran gemelos. Esaú, le ponen Esaú de hecho porque nace velludo, ¿no es cierto? En la Biblia sale que él estaba cubierto de un pelo por sobre todo su cuerpo, ¿no es cierto? En el cuello, en las manos, en el torso, los brazos, era muy velludo. Ya tenía mucho pelo, era una característica de él, también era colorín, ¿no es cierto? Tenía el pelo rojizo y también otra diferencia, y bueno, y por eso le ponen Esaú, que significa velludo, y a Jacob le ponen Jacob porque nace sosteniendo el talón de su hermano, ¿ya? Y en el fondo Jacob significa
eso ya, como el que sostiene el talón, algo así. Otra característica después de estos mellizos cuando nacen, cuando crecen, es que Saúl destacaba por su fuerza bruta, ¿ya? Era un hombre de campo, era un cazador, ¿no es cierto? Era el que en el fondo traía los animales para poder alimentarse. Por eso era el favorito de Isaac, ¿ya? Era el predilecto de Isaac. Y en cambio Jacob era astuto, ¿ya? Era astuto. Después vamos a ver por qué era astuto. Y astuto tiene connotaciones buenas y malas, ¿no es cierto? Era tranquilo, más quedadito, ¿no es cierto? Él se quedaba en su casa. Era de, quizás conversaba más con Rebeca, porque Rebeca estaba en la casa, ¿no es cierto? Así que era el favorito de Rebeca. Quizás también Rebeca recordaba lo que el Señor le había dicho, que el menor, o sea, Jacob, iba a servir al mayor, que era Esaú, ¿no es cierto? Pero acá vemos que hay favoritismo. Los que son papás yo creo que saben el daño que se corre cuando hay favoritismo, ¿no es cierto?, en la familia. Y vamos a ver que en esta familia se recurre harto al favoritismo y vamos a ver también los daños que se crean en la familia, en los hermanos, ¿no es cierto? Que en el fondo el favoritismo no trae nada bueno, ya no trae nada bueno, así que ojo con los que están demostrando favoritismo. A veces quizás ni siquiera lo sienten, pero a veces se demuestra inconscientemente un favoritismo y sobre todo pasa de que la relación entre los hermanos se, se ve afectada, ¿ya? Se ve afectada, sobre todo los que no son los favoritos, hay mucho celo. Vamos a ver qué pasa con estos hermanos, vamos a ver más adelante más hermanos, qué pasa con el favoritismo. Vemos este concepto, la primogenitura, primera vez que la vemos desde Génesis, en lo que llevamos ya de clases, y vamos a ver lo que es. ¿Qué es la primogenitura? ¿Quién sabe, hermanos? A ver, que hable alguien, qué es lo que es la primogenitura. Y en el fondo, ¿qué conlleva ser primogénito? Aunque sea algo cortito, lo que sepan ustedes de qué es lo que es la primogenitura. Yo creo que la primogenitura puede ser el primer hijo, el primer Bien, nacido. ya, bien, ¿no es cierto? El primer hijo, ¿no es cierto? Y alguien sabe, o Rocío, o cualquiera, en el fondo, ¿qué conllevaba en la época ser primogénito, ser el primer hijo? Era muy importante. Ya, sí. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Igual pregunto porque no todos saben, así que si alguien no sabe, no se sienta tan mal. Pero siempre lo nombramos que era importante, pero ¿por qué era importante? Porque Jesús fue el primogénito del Padre. Ya, sí, sí. Jesús también era unigénito, ¿no es cierto? Era unigénito porque era el único, pero primogénito también porque en otro sentido también. Iba a Porque ser el heredero también, pues. ya traía bien, ¿no es cierto? Traía en el fondo implicaciones de herencia. Ya, no sé si más o menos ahora manejan cómo cómo es el asunto de las herencias actualmente. Por ejemplo, ahora existe esto que se llama los herederos obligados, que no es esa la palabra, pero en el fondo es, por ejemplo, ya mi mamá, hoy la voy a poner de ejemplo, pero mi mamá tiene herencia que dejar. Sus herederos obligados son su esposo, ¿no es cierto? Y sus hijos, ¿ya? Y eso
ya, el esposo es un porcentaje distinto, pero entre los hijos, por ejemplo, ella tiene 3, los 3 recibimos la misma porción de herencia, ¿ya? O sea, recibimos por partes iguales, a pesar de que yo haya nacido última, que yo sea la más chica, recibo lo mismo que mi hermano mayor, ¿ya? Eso en temas de herencia. Por ejemplo, si mi mamá no tuviera no tuviera ningún hijo, todo iría para el esposo, y si no estuviera casada, iría para sus padres, ¿no es cierto? Además, ella, por ejemplo, si decide dejarle cierta cosa a una persona, es un porcentaje, no más. No puede decidir dejarle todo a cierta persona, porque primero tiene los obligatorios, que son sí o sí su esposo y sus hijos. Ya así funciona el método, la herencia actualmente, por lo menos en Chile. Pero ¿qué pasaba en estos tiempos? La herencia funcionaba un poco distinta. Entre los hijos, si bien se repartían en partes iguales, el hijo primogénito llevaba doble parte, ¿ya? En la herencia. Entonces, por ejemplo, yo con mis hermanos somos 3, se debería dividir en 4 la parte. Entonces yo recibo una parte, mi hermano del medio recibe una parte y mi hermano mayor recibe 2 partes, ¿ya? Entonces al final él recibe ya la mitad de toda la herencia y yo recibo un cuarto y mi otro hermano recibe un cuarto. No sé si se explicó un poco. Y eso en el fondo tenía más herencia, ser primogénito, entonces era bueno ser primogénito, pero también conllevaba temas también de la descendencia. ¿Por qué? Porque el primogénito siempre era el que llevaba la descendencia, el que era representante de la familia, ¿ya? Vemos ahora, ¿no es cierto?, de que en pocas partes queda la monarquía, pero vemos que a quien es traspasado el poder, ¿no es cierto? Al primero, ¿no es cierto?, que nace, ¿no es cierto? Vemos que siempre es al primogénito. Si es que no está, ahí se va viendo la línea de sucesión, ¿no es cierto? Va siguiendo, pero siempre es por orden de nacimiento. En este tiempo también se aplicaba un poco así, traía hartas implicaciones de herencia, entonces era de beneficio para la persona, pero también traía algo de legado, ¿ya? Porque su nombre iba a continuar en las genealogías, en la descendencia, ¿ya? Entonces vemos que no es algo así nomás, no es como, no es solamente algo que indica mi lugar de nacimiento, sino que implicaba muchas cosas importantes. ¿Y para qué sirve? Ya dijimos esto, ¿no es cierto? Pasó un día que Saúl llegó cansado del trabajo, ¿no es cierto? Hombre de campo. Los que han trabajado en campo saben cómo es el campo, y la vende por un plato de lentejas, ¿no es cierto? Vemos que el diálogo que ellos tienen, que en el fondo le pide un poco de su plato, de zorrojo, le dice la lenteja, y le dice, ya, te lo vendo si me das tu primogenitura, te lo vendo por tu primogenitura. Y Esaú en verdad le dio lo mismo, su primogenitura. Dijo, bueno, total, me voy a morir. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? La menospreció, ¿ya? Menospreció esto. Pero no solamente en el caso de, de esta familia, la primogenitura indicaba todos estos beneficios que les dije, sino que en esta familia en particular, que a Abraham le había sido hecha una promesa, al menospreciar la primogenitura estaba menospreciando esta promesa. Es decir, en el fondo Esaú no quería o no tuvo el peso de que si en el fondo él era primogénito, de él iba a venir el salvador de su descendencia. Y vemos de que él menospreció totalmente esto, no lo tenía en mente. Entonces vemos que acá siempre se pone a Esaú el ejemplo como de que él era la carne, ¿no es cierto? Porque él le importaba solo lo terreno, no tenía ojos espirituales para ver esto.
Y a veces decimos ya Jacob tenía ojos espirituales, ¿no es cierto? Él quería la descendencia, quería a Jesús, pero también vemos que acá Jacob tampoco actúa de la mejor forma. Jacob quería la promesa, pero por motivos egoístas, quería también los beneficios de la primogenitura, ¿ya? Acá vemos que era astuto, ¿no es cierto? Lo que vimos antes era astuto, pero vemos acá que acá él quedó al descubierto con esta transacción, lo vemos como engañador, ¿ya? A veces tenemos el concepto de Jacob un poco como, lo recordamos un poco bueno, o lo recordamos como el viejito típico, después más adelante con José, un viejito bueno, porque se han fijado que todos los adultos mayores son buenos, pero nos olvidamos un poco de lo que pasó antes en su vida, ¿no es cierto? Que acá quedó al tiro de engañador. Si bien vemos que Dios había dicho de que el menor iba a servir, o sea, perdón, que el mayor iba a servir al menor, él trató de buscar sus propios medios para conseguirlo, ¿no es cierto? Es lo correcto que podría haber hecho Jacob. ¿El fin justifica los medios? ¿Qué creen ustedes? Porque en el fondo era la voluntad de Dios que pasara esto, en el fondo, de que Esaú se diera sus derechos o que Jacob tuviera los derechos, pero tenía que haberlo hecho por engaño, o sea, dejando de lado obviamente que Dios usa el pecado, ¿no es cierto? Dejando todo eso de lado y que todo es la voluntad de Dios, etcétera. Pero en el fondo, Jacob podría quizás haber esperado, ¿no es cierto? Podría haber esperado que en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No haber tomado el camino pecaminoso para conseguir lo que Dios ya le había prometido, ¿no es cierto? Vemos, al igual como Abraham, ¿no es cierto? Vemos que él se apresuró y dijo, quizás con Ismael de Ismael, o sea, si es que tengo un hijo con Agar, voy a tener descendencia, y vemos las consecuencias de este pecado, de esta desconfianza, ¿no es cierto? Que están todos estos pueblos que después combatieron al pueblo de Israel. Vemos que ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? Vemos que fue engañador Jacob. Vamos a ver que no fue la primera vez y vamos a ver que todos estos medios crearon tensión en la familia, siendo de que Jacob podría haber esperado. Quizás no sabemos nosotros especular, pero quizás Esaú hubiese hecho algo y el Señor le hubiera dicho, por desobediente, te castigo y ahora tu hermano va a ser superior a ti, o uno no sabe, ¿no es cierto? Uno no sabe, pero el Señor ya lo había prometido y no era en el fondo necesario que Jacob ocupar este medio, ¿no es cierto?, este engaño. Nosotros también tratamos a veces nos afanamos y nos apuramos y cometemos pecados pensando que hacemos un bien. Y vamos a ver qué pasó luego. Acá esta parte es más cortita, dice, siguiendo los pasos de Abraham. La historia de Esaú con Jacob queda hasta ahí, ¿no es cierto?, en el 25. Y dice de que en el fondo y así Esaú menospreció la primogenitura. Ya quedamos ahí. Pasamos a Génesis 26 y nos encontramos con una parte de la historia que, si bien está escrita posterior al nacimiento de los hermanos, quizás lo más probable es que pasara un poquito antes. Podemos explicar por qué. Que hubo hambre en Canaán, ¿no es cierto? Y ya sabemos qué pasaba cuando había hambre en Canaán. Las personas tenían que trasladarse de lugar, ¿no es cierto? Generalmente iban a Egipto o a lugares donde hubiera río. Como le dijera, quizás lo más probable previo a lo que contamos recién. ¿Y qué pasó? Isaac quería irse a Egipto, perdón, pero Dios se le aparece y le dice que permanezca en la tierra prometida, ya que permanezca y que no se vaya. Acá vemos como uno de los primeros
el primero, de hecho, encuentro directo entre Dios e Isaac, ya que le habla directamente. ¿Y por qué dice siguiendo los pasos de Abraham? Porque en Gerar literalmente Isaac sigue los pasos de su padre. ¿En qué sentido? Él mintió diciendo de que Rebeca era su hermana. Y vemos que incluso era más mentira que la de Abraham, porque ¿se acuerdan que Sara por lo menos era media hermana? Pero acá nada, pues nada. Eran parientes pero lejanos. Y no eran hermanos, nada. Y él también mintió. ¿Y por qué se asume que quizás era antes del nacimiento de sus hijos? Porque hubiese sido más difícil creerles que no eran nada si es que ellos tenían ahí a sus hijos, ¿no es cierto? Hubiese sido más complicado creer la situación, pero ellos le habían creído obviamente, pero los descubrieron, ¿no es cierto? Porque vieron el comportamiento de ellos y dijeron, no, estos están casados, así que descubrieron el engaño. Y Abimelech, que vemos que estábamos en Gerar, ¿no es cierto? Abimelech era el rey de ahí, obliga que nadie pueda tomar a Rebeca como esposa. ¿Ya? Así que vemos que nuevamente Dios está cuidando el matrimonio de donde va a salir la descendencia de su hijo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa después? Isaac es considerado como una amenaza. ¿Por qué? Porque Isaac sigue en Gerar y es bendecido por Dios con las cosechas. De hecho, hasta por 100 veces dice que él cosechó más de lo que segó. No era normal esto, no era normal estos números, no era normal que cosecharan tanto, ¿ya? Entonces generó envidia. ¿Ya? Cuando a uno le va bien, genera envidia, ¿no es cierto? Así que los filisteos lo envidiaban y lo empezaron a considerar una amenaza. No nos confundamos, ¿ya? Los filisteos vivían por ahí en Gerar, ¿ya? En ese lugar. Rey Abimelech, Gerar, filisteos. ¿Ya? Y Abimelech en el fondo le pidió dejar la tierra. Y dejar la tierra era un riesgo para su vida, ¿no es cierto? Para la vida de Isaac, porque no iba a tener como el sustento, no iba a tener alimentación para su ganado. Era complicada la petición, pero él acepta irse. ¿Se acuerdan que antes Abimelech había hecho un pacto con Abraham de paz, ¿no es cierto? Había hecho un pacto. Quizás Isaac, vemos un silencio de Isaac frente a esto. Quizás él hubiese reclamado estas promesas diciendo, oye, pero tú hiciste un pacto con mi papá que nos íbamos a ayudar mutuamente. Él no reclamó. Vemos a un Isaac un poco débil. Ya vemos a un Isaac un poco quedadito, como se dice ahora, que no reclamaba, ya no reclamaba sus derechos. Y se retiran entonces en el valle, al valle de Gerar, no a Gerar mismo, y comienza a cavar pozos. Ya era muy común esta costumbre de cavar pozos buscando agua. Ahora todavía se cavan pozos, pero vemos que él cava uno y le pone Esec, porque en el fondo los pastores de Abimelech siempre le empezaban a reclamar y se llama contención, como una pelea. Luego, de nuevo, cada uno encuentra agua y le llama Sidnat, que es enemistad, imagínense los nombres. Y al tercero, Rehobot, nadie pelea por ese, entonces le llama un lugar amplio y espacioso donde él y su familia puedan expandirse y establecerse. Vemos que también Dios se le aparece por ahí también antes de llegar a Berseba, recordando el mapita donde estaba, para confirmar esta promesa, ¿ya? Dios vio, ¿no es cierto?, de que Isaac no tenía esta promesa muy marcada, no la tenía aferrada, no tenía con total convicción en esta promesa. Y acá vemos
acá recién Isaac tiene algo de cercanía a Dios, ya que construye un altar, celebra un culto público alabando al Señor, y en el fondo Isaac queda como con esta deuda pendiente, que debía aferrarse a la promesa. El hecho de que él cavara pozos era en el fondo un método de dominio sobre la tierra. Ya las personas, en el fondo, ahora es distinto, ¿no es cierto? Ahora está todo esto de la compra, los terrenos, tiene que haber una escritura, ¿no es cierto? En ese tiempo eran un poco distinto, y cavar pozos, ponerles nombre, era también símbolo de dominio sobre ciertos territorios. Entonces, por eso era importante, y también era una bendición de parte de Dios el hecho de que él tuviese agua, ¿ya? Era el agua era considerado esto, un beneficio de Dios y un regalo de él. Vemos también que desde ahí Isaac es reconocido ya como el bendito de Dios, y Abimelech le busca porque lo reconoce y ya ve que acá hay un poco de cambio, y ve que Dios está detrás de él, al igual que antes había visto con Abraham, ¿no es cierto? Vemos que acá Isaac tiene un encuentro con Dios, ya puede reflejar que es bendito de él, y hacen un pacto nuevamente con juramento, y ahí después los siervos de Isaac encuentran agua también. ¿Y qué simboliza esto? Es la bendición de Dios. Hemos visto ya les comentaba un poco acerca de los pueblos en general, que se mantienen a través de ríos, y los otros que se mantienen a través de lluvias, ¿ya? En general, vemos que los que se mantenían o tenían sustento a través de lluvia, o sea, de ríos, eran los pueblos más relajados moralmente, por decirlo de una forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque daba lo mismo su comportamiento, o daba lo mismo cómo ellos llevaran su vida, total, ellos siempre iban a tener su río que les regaba las plantas, que les daba agua a sus animales, ¿no es cierto? Ellos siempre ya tenían todo asegurado, ya tenían siempre seguridad, y su seguridad estaba depositada en su río, ¿ya? En cambio, los pueblos que dependían de las lluvias eran un poco más, tenían más temor de Dios, en el sentido de que ellos sabían que llevaban, su confianza no estaba en el río, porque no tenían río. Su confianza, ¿no es cierto?, estaba en el Señor, que les iba a proveer de las lluvias, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos este concepto lluvias de gracia, ¿no es cierto? Eh, Ellos tenían la confianza en las lluvias que el Señor iba a mandar, ¿no es cierto? Y vemos en épocas del Señor, vamos a ver mucho más adelante, tiempo de los profetas, por ejemplo, con Elías, que hubo sequía, ¿no es cierto?, por años, y vemos la condición moral del pueblo, cómo era, ¿no es cierto? Vemos la condición que en general, cuando el pueblo estaba mal, moralmente, espiritualmente, el Señor no mandaba lluvias. Entonces acá vemos una diferencia, de los pueblos, ya que al final, en dónde estaba depositada su confianza, ¿no es cierto? Y que Dios también mandaba lluvias, de gracia. Entonces, el haber encontrado este pozo era una señal de la bendición de Dios. Y a modo de resumen, vemos que Isaac tenía esta deuda, ¿no es cierto? Que Isaac debía aferrarse a la promesa, debía, como ahora se ocupa harto este concepto de empoderarse, en el fondo, él debía empoderarse en la promesa, decir, el Señor a través de mí, no por orgullo, sino que con humildad, ¿no es cierto?, sabiendo de que no había nada bueno en él, pero el Señor había decidido, ¿no es cierto?, que a través de él, un ser humano cualquiera, iba a venir el Salvador. Entonces él sabía de que tenía los cuidados del Señor, tenía que tener esto consciente. Nosotros también a veces estamos así como Isaac, pasivos. El Señor, ¿cuántas promesas nos dejó a nosotros? Tenemos que
reclamar estas promesas al Señor, no de una forma como, como un niño como una pataleta, ¿no? Si en el fondo reclamar las promesas del Señor, Él nos prometió que siempre va a estar con nosotros, que nunca nos va a faltar nada, ¿no es cierto? Él nos ha prometido tantas cosas y nosotros muchas veces estamos con una actitud pasiva, bueno, que la vida se nos pase y que nosotros no oremos al Señor reclamando sus promesas, sabiendo de que por el hecho de ser sus hijos tenemos beneficios y tenemos beneficios espirituales, los cuales debemos reclamar. Isaac estaba ahí muy tranquilo, no lo vemos muy activo. Vemos que también la salvación es personal, no porque su papá haya sido el padre de la fe, quiere decir que él va a tener la misma fe que su padre, ¿ya? Igual ahora, no porque mi papá, mi mamá sea diaconisa, mi papá sea pastor, etcétera, etcétera, significa que yo voy a ser salvo automáticamente, ¿ya? Así que la salvación es personal. Vemos que el pecado tiene consecuencias. Siempre lo hemos dicho, a corto, mediano, largo plazo, y vemos que también nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Para bien y para mal. Vemos que también Abraham no quiere echarle la culpa a Abraham del pecado de Isaac, obviamente, porque Isaac es responsable de su propio pecado, pero en el sentido de que también, obviamente, él lo vio de algún lugar, ¿no es cierto? Lo vio de algún lugar esta práctica de mentir diciendo de que es mi hermana y era su esposa. Vimos actualmente existe esta lucha, es real esta lucha entre la carne y el espíritu, no se puede negar y nosotros tenemos que luchar, ¿no es cierto? Tenemos que para eso alimentar el espíritu, ¿no es cierto? A través de la palabra del Señor y a través de los medios que Dios nos dejó cuando somos hijos, reclamarlos, ¿no es cierto? Pidiendo más sabiduría si es que nos falta, pidiendo más entendimiento para leer su palabra, ¿no es cierto? Orando al Señor porque nos dejó este método para orar, ¿no es cierto? Tener vía directa con Él, reclamar todos estos pequeños beneficios, pequeños grandes beneficios que nos dejó el Señor y que así nosotros mantenemos nuestro espíritu firme, ¿no es cierto? Tenemos nuestro espíritu con la armadura. Les fue anunciado, ¿no es cierto?, que el mayor serviría al menor. La primogenitura, vimos que en este caso tenía hartas implicaciones políticas, de herencia, de linaje, pero también en este caso particular tenía implicaciones en la promesa de Dios que había dado a Abraham. Entonces, por eso era muy importante. Jacob vemos que trata de reclamar sus derechos de manera pecaminosa. Vemos los peligros que hay en esto. Y en el fondo esto es un llamado a nosotros a esperar pacientemente en la voluntad de Dios. Porque nosotros, si es que ya le había sido dada la promesa, iba a pasar eventualmente lo que al final Jacob consiguió de manera pecaminosa. Ya se hubiese ahorrado esa vía y vamos a ver que esto creó una herida profunda en la relación entre Esaú y Jacob. Ya vamos a verlo más adelante. Así que eso, hermanos, por hoy vamos a ver desde la próxima semana desde el capítulo 27 y vamos a ver qué pasa con esta familia, que podríamos decir es la familia escogida, la familia ideal, la familia ejemplo, la familia símbolo, pero vamos a ver que no tiene nada de eso. Vamos a ver que Dios escoge esta familia y vamos a ver realmente que es sin mérito, que no había nada bueno en esta familia para ser escogida, pero aún así el Señor le plació escogerla. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta con respecto a la lección? Andreita, bueno, como ¿Sí? hijos del Señor, las malas relaciones entre los hermanos, bueno, los padres también tienen que ahí
ir a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que esas situaciones se tienen que arreglar, porque los hijos del Señor tenemos que amarnos los unos a los otros y debemos tener, saber perdonar y arreglar esas situaciones como hijos de Dios. Amén. Y no es cierto que el Señor dejó esto escrito en su palabra, dice Pablo, para ser de ejemplo, ¿no es cierto?, para nosotros, para darnos el ejemplo bueno, el ejemplo malo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Vamos a ver que el favoritismo se aplicó harto en esta familia. Y vamos a ver que quiebra a la familia y crea profundas heridas entre los hijos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario de la lección? Hermana Andrea, yo quería decir que para mí fue muy beneficioso porque yo había leído esa parte y no sabía por qué había cambiado por un plato de comida su primogenitura. Y hoy con esta lección me quedó muy claro, o sea, bendición para la palabra del Señor porque no, me aclaró algo que yo no había entendido principalmente cuando lo leí la primera vez. Qué bueno, amén. ¿No es cierto? A veces no se tienen esas cosas bien claritas porque están escritas y el escritor a veces asume, si vemos que lo escribió Moisés, ¿no es cierto? Asume de que nosotros tenemos el conocimiento de lo que significa la primogenitura, ¿no es cierto? O de todo lo que conlleva, porque también esto fue escrito en otro contexto histórico, ¿no es cierto? Entonces, para entender algunos detalles de la Biblia, uno tiene que ponerse en ese contexto histórico. Y eso es lo interesante de la Biblia, que a veces cuando nos ponemos en eso, descubrimos más cosas, ¿no es cierto? Descubrimos verdades que antes no nos habíamos dado cuenta. Y vemos que la Biblia, si bien fue escrita en un contexto histórico, es actual, ¿no es cierto? Y se aplica en nuestro día, en el día a día. ¿Alguien más tiene algún comentario con respecto a esto? Si no, continuamos. Andreita, también es importante, bueno, relacionarlo con la salvación, ¿no es cierto? Que nosotros no podemos cambiar lo que Dios nos ha dado por un plato de lentejas. Es tan grande la salvación que el Señor nos ha dado que no podemos nosotros volver atrás, cambiarlo por nada. Eso quería. Claro. Y también vemos que es la actitud de los que no son convertidos, ¿no es cierto? Ellos menosprecian la salvación, ¿no es cierto? No, menosprecian la salvación. Hablando de los no convertidos en este contexto, no, con su ser corazones abiertos y menosprecian esto tan grande y es importante esto, un plato de lentejas, ¿no es cierto? Algo totalmente ordinario, cualquier cosa va a ser más importante que esta salvación que tenemos en Cristo. Y para nosotros, una vez que somos cristianos, muchas veces también menospreciamos la salvación, menospreciamos el sacrificio, llevando una vida que al Señor también no le agrada, ¿no es cierto? Llevando, teniendo incluso pensamientos que al Señor no le agrada. Entonces, tenemos que analizar en qué situaciones nosotros estamos menospreciando la cruz de Cristo, menospreciando todo lo que Él hizo por nosotros, porque Él en su cruz, ¿no es cierto?, clavó cada uno de nuestros pecados. Entonces es importante esto, que nosotros, no solamente los inconversos menosprecian la salvación, sino que nosotros también, una vez siendo salvos, también la menospreciamos día a día con nuestro pecado. Y el Señor nos hace este llamado a vivir en el Espíritu, a fortalecernos. Por eso debemos leer la Biblia, tan simple como eso, leer la Biblia y estar en comunión con nuestros hermanos y con Dios, ¿no es cierto?, en la oración. Vamos a cantar el corito El camino al cielo es Cristo Jesús.
Amén. ¿Alguien tiene algún testimonio, alabanza o petición de oración? Yo, Andrea, quiero agradecer Sí. a Dios que Manuel ya está mucho mejor, su salud está bastante bien. Yo no me contagié de nada y él está mucho mejor, ¿sabes? Y eso quiero agradecer. Amén. Sus oraciones y Amén. bueno, por estado se ve, Amén. El Señor contesta la oración, hermana. sin duda. Vamos, estamos agradecidas del Señor por eso, ¿no es cierto? ¿Alguien más tiene alguna petición o alguna testimonio? Sí. Hermana Andrea, yo quería dar las gracias al Señor por este grupo de hermanos que me respaldan espiritualmente. Para mí es una bendición del Señor. Gracias por su palabra, porque me está dando mucho entendimiento, porque me siento muy feliz, muy limpia con esta nueva vida. Yo no necesito nada del mundo, no me aburro acá en mi casa. El Señor está haciendo una obra maravillosa en mi vida y quiero darle las gracias al Señor también porque en ese grupo de hermanos Él escucha muchas oraciones, porque yo me doy cuenta que todas las oraciones que han hecho siempre han sido escuchadas, que la presencia del Señor está en cada uno de ustedes, y nunca he cantado, y hoy me siento con mucho gozo en mi corazón y quiero expresarle al Señor mi amor, y quería cantar un corito que yo me acuerdo de la iglesia, de la escuela dominical cuando yo era chico. No canto muy bien, pero bueno, lo voy a cantar con todo el amor para mi Señor Jesucristo. Amén. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, Rocío. Vamos a continuar orando, ¿no es cierto? Para que el Señor continúe haciendo la obra en tu vida, ¿no es cierto? En todo lo que rodea. Y también yo creo que hablo por todos mis hermanos, que todos hemos sido fortalecidos, ¿no es cierto? A través del testimonio de Rocío, ¿no es cierto? Ver el poder de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Yo creo que hablo por todos. Así que le doy gracias al Señor también por eso, porque yo también he sido fortalecida a través de este testimonio, porque el Señor muestra su poder, ¿no es cierto? Muestra el poder que viene solamente de Él. Así que muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más tiene algún testimonio? Yo, Andrea, la hermana Estíbaliz. Sí. Seguirte en lo que decías, que ha sido una tremenda bendición el testimonio de Rocío, lo que Dios está haciendo, cómo Dios está transformando. O sea, desde la primera vez que la escuchamos a hoy, por ejemplo, ustedes saben que yo estudio psicología, entonces observo cambios muy fuertes en el lenguaje de ella. Y estoy tan agradecida porque yo he estado orando por esa transformación. Y, y lo más importante es apoyarla en oración, porque ustedes saben que nosotros somos odiados por Satanás y estamos rodeados de huestes, y las huestes son millones y millones de demonios que quieren que los hijos de Dios caigan y que seamos avergonzados. Pero orando, todos juntos, todos unidos, sé que podemos ayudar a que cada día esté más fortalecida, cada día entienda el proceso que está viviendo en las manos de Dios, que Dios es nuestro alfarero y que Él está moldeando su vida, su carácter cristiano, su corazón, su mente,
hasta sus sentimientos, sus emociones. Y eso lo está haciendo el Señor cada día, cada instante, incluso cuando ella duerme. Es primera vez que escucho decir desde ella, versión masculino, y esa transformación mental solo lo puede hacer Dios. Y yo he visto otras personas cambiar a ese nivel y a un nivel aún superior. Un hermano de la Iglesia Centro Bíblico tiene un testimonio muy similar a de Rocío. Y hoy es anciano, está casado, tiene 2 hijos. Sé que Dios puede transformar y regenerar, porque eso es lo que hace Cristo, nos regenera. Y no lo hace solo con Rocío, lo hace con todos nosotros. Todos estamos viviendo procesos cada día, porque cuando lleguemos a la presencia del Señor tenemos que llegar regenerados. No hay otro camino. No podemos llegar con pecado delante del Señor. Y, y también quiero dar gracias al Señor en esta mañana por mi sobrinito Gaspar, que tiene 8 años. Yo les contaba por el WhatsApp que llegó muy grave al hospital de Coquimbo hace 5 días. Llegó con una apendicitis, pasando a peritonitis, lo operaron de urgencia y ayer le dieron de alta, gracias al Señor. Y sé que el que Gaspar esté vivo y que esté en su casa es solamente la voluntad del Señor, porque el Señor, si hubiese querido llevárselo, se lo habría llevado. El Señor hace como Él quiere, pero Él tiene propósitos y muchas veces no entendemos los propósitos de Dios, porque nuestra mente no es la mente del Señor. Nuestra mente es limitada, muy limitada. Pero agradezco en esta mañana por nuestras hermanas, por cada uno de los hermanos que están presentes. Contarles que para mí se está volviendo muy difícil conectarme. En la semana realmente no puedo. O sea, es algo que me prohibieron acá en la casa. Y es una bendición estar esta mañana. Amén. Vamos a orar entonces por Gaspar, ¿no es cierto? Agradecer al Señor y también vamos a orar por la situación de nuestra hermana Estíbalis, porque el Señor, ¿no es cierto? Él puede obrar en su situación. Vamos a estar orando por esto. ¿Y alguien más, hermanos? Recordando de que también está el jueves para dar testimonios, pero tampoco quiero negarle a nadie la oportunidad de dar su testimonio, de darme alguna alabanza como familia, de agradecer alguna petición de la que hayamos orado acá en el domingo. Vamos a continuar también orando, ¿no es cierto?, por Marian, por la familia, ¿no es cierto?, por la situación que están pasando, para que el Señor les dé de su consuelo, sabiendo de que esta también fue una petición que estaba en el corazón de nuestra hermana, que su abuelita pudiese conocer al Señor y ellos pudieron viajar, ¿no es cierto? Y nos contaron que pudieron hacerlo con ella, un motivo de agradecimiento. Parece que se silenció alguien. ¿Alguien más quiere comentar algo con respecto? ¿Alguien más tiene alguna petición o alabanza al Señor, testimonio? Si no, vamos a continuar con los cumpleaños. Está silenciada. Ya. Buenas tardes, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Estuvo de cumpleaños nuestra hermana Angélica el 19 de abril. Así que todos vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a cantarle a nuestra hermana Angélica María. Y no sé dónde está, parece que está por ahí.
Arielito, si no nos acompaña. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños de Dios el Señor, que tengas una vida llena de eternidad. Amén. Voy a leer, hermano, el Salmo 62:8, que dice: esperad en él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de él vuestro corazón. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Angélica en este nuevo año de vida. Así que si quiere nos cuenta alguna novedad, cuántos añitos cumplió. Gracias, hermano. Primero, cumplí 40 y siempre. Y gracias al Señor por un año más de vida que me da en sus manos. Y también quiero darle las gracias al Señor también por Rocío, porque para mí ha sido de bendición su testimonio, de fortalecimiento, como decía nuestra hermana Andrea. Así que le quiero darle gracias al Señor por eso, porque creo que personalmente me fortaleció. Gracias, están mis oraciones y así también de todos los hermanos que están nuevitos también, que debemos orar harto por ellos para que el Señor los fortalezca. Gracias al Señor porque estoy con mi familia. Les pido la oración por mi hijo Christopher. El testimonio de mi hermana me da fuerzas para seguir orando por mi hijo, que bueno, la mayoría de ustedes lo conocen. Les pido la oración por él. Eso. Amén. Y gracias también, hermanos. Se me había olvidado por la petición de oración de mi primo, que él ya está en casa, ya su familia está bien, así que gracias al Señor por él. Les pido la oración también, sí, que sigan orando por David. Él igual se ha alejado un poco del Señor, así que ojalá que esto le haya servido de un tironcito de oreja para él y su familia. Y había otra. Gracias al Señor también por el trabajo de mi esposo, que ya él ya está trabajando, ya lleva una semana trabajando. Gracias al Señor principalmente, hermanos, porque de este año que mi esposo estuvo sin trabajo, jamás nos desesperamos porque no nos iba a faltar algo. No, todo lo contrario, estábamos súper tranquilos y sabiendo que el Señor nos iba a cuidar de esto de estar sin trabajo, que es complicado. Y gracias al Señor, porque también pedí oración por mi hermana, que ella volvió a trabajar al hospital, ella trabaja en urgencia, y más encima tiene que ir a trabajar con su hijita, la tiene en la sala cuna, pero el Señor, a pesar de que está en urgencia, pero está en la bodega, entonces no tiene contacto con enfermos COVID, es muy poco el contacto que tiene también con otras personas. Ella está solita ahí en la bodega de urgencia, así que gracias al Señor porque también ha tenido cuidado de ella. Eso, hermano. Amén. Quiero pedir a nuestra hermana Clarita, que está ahí, que ore por favor por nuestra hermana Angélica. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por su familia, por su obra, Señor. Que usted, Dios amado, también sea dándole la fuerza, Señor, en su corazón por su hijo Christopher, Señor, confiando que usted lo traerá nuevamente a sus caminos.
porque nada es imposible para usted, Señor. Yo te ruego que la bendigas en grande manera, le des vida, le des salud también, Señor. Y gracias, Dios amado, porque ella es parte también de esta familia, Señor, en Cristo. Y también, Dios mío, nos gozamos, Señor, lo cariñosa y lo hermosa que es nuestra hermana. Bendígala y cuídela siempre, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Señor le bendiga, hermano. Eso, Andreita. Amén. Amén. Vamos entonces ahora a pasar, pastor, a los avisos. Sí, buenos días, hermanos. Un agrado de saludarles a todos. Recordar las actividades que tenemos, sin olvidar que hoy día el culto es a las 7 de la tarde, ¿ya? Porque es el culto de hoy lo dirige la Iglesia Manuel de Vallenar, ¿ya? Así que hoy día nos conectamos con el link de Vallenar y no con el nuestro, ¿ya? Así que yo lo voy a estar enviando al WhatsApp de la iglesia también para que estemos atentos. No olvidemos, a las 7 de la tarde el culto de hoy. Bueno, los días miércoles se está reuniendo la sociedad femenina a las 5:30 de la tarde y me alegra mucho porque hay varias hermanas, ¿no es cierto?, que se están reuniendo y creo que estas reuniones están siendo muy bendecidas. Así que yo invito a todas mis hermanas a que se conecten ahí en la sociedad femenina y participen, ¿no es cierto?, activamente, porque ese es el espacio que Dios les ha dado a ustedes, ¿ya? Es bueno que se reúnan las hermanas para compartir la palabra del Señor, para orar juntas, ¿verdad? Y fortalecerse unas a otras. El día jueves tenemos el culto de oración, testimonio y estudio bíblico, ¿ya? No olvidemos eso. El jueves es un momento de testimonio y es importante, ¿verdad? Porque es el día en que esperamos escuchar todos estos testimonios maravillosos que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. El día sábado la Sociedad de Jóvenes está realizando a las 6 de la tarde y los caballeros también, y decir que la Sociedad de Caballeros ha sido muy bendecida. Ya tenemos una planificación que estoy seguro que va a traer mucha fortaleza a todos nosotros, los hombres y varones de la iglesia. Así que yo les invito a quienes todavía no se anexan, ¿no es cierto?, a la Sociedad de Caballeros, les invito a que el día sábado puedan participar con nosotros a las 7 de la tarde. El próximo domingo, mis hermanos, partimos ya definitivamente con las clases de niños. Vamos a hacer una reestructuración de la escuela dominical, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo como lo hacíamos en el templo, ¿ya? Con un devocional, todos juntos, luego nos dividiremos en clases de adultos y niños, y al final, ¿no es cierto?, después de cada clase, volveremos, ¿no es cierto?, a todos juntos para finalizar la escuela dominical, ¿ya? Seguramente se nos van a presentar algunos problemas técnicos, pero paciencia, ¿ya? Hasta que todo sea dominado, ¿no es cierto? Y estoy seguro que esto va a ser de mucha bendición. Así que invito a los niños, ¿verdad?, a estar atentos. Ya a partir del próximo domingo tendrán una clase para ustedes, ¿ya? Así que yo estoy contento y también espero la participación de mis hermanos, especialmente los más antiguos y que saben, ¿no es cierto?, cómo realizar un devocional y cómo hacer clases para niños, ¿no es cierto? Entonces, para que ya la próxima clase podamos empezar a participar de esa forma, dirigiendo devocionales, ¿no es cierto?, de la escuela dominical. Los profesores se dedicarán, ¿no es cierto?, a enseñar nada más y los demás hermanos entonces deben estar dispuestos a servir al Señor de esta forma, ¿no es cierto?, dirigiendo la escuela dominical, ¿ya? Así que en el transcurso del día les estaré enviando más información al WhatsApp y solicitando, ¿no es cierto?, algunas cosas particulares, ¿no es cierto?, a los hermanos que van a participar. Bueno, también quiero informarles y recordarles que el sábado 29 de mayo, falta bastante todavía, pero lo vamos a estar avisando permanentemente para que nos preparemos. Tendremos, ¿no es cierto?, la reunión de líderes, que serán talleres, ¿no es cierto?, para todos nuestros hermanos que realizan devocionales, que predican, y todos los que quieran hacerlo. También serán bienvenidos a estos talleres, ¿no es cierto?, que son 4 talleres que vamos a realizar ese sábado 29 de mayo a las 6 de la tarde. Cómo realizar devocionales, para recordar algunas cosas que hemos olvidado a los que dirigen devocionales. Cómo presentarse en el culto también,
sin olvidar, ¿no es cierto?, que cada vez que nos reunimos, aunque sea, ¿no es cierto?, de esta manera telemáticamente, sin embargo, estamos en la presencia del Señor y por lo tanto debemos manifestar, ¿no es cierto?, reverencia y temor a Dios, ¿ya? Recomendaciones para predicadores y recomendaciones generales para los siervos y siervas del Señor. Entonces yo les invito a participar el sábado 29 de mayo a las 6 de la tarde en estos talleres que yo estoy seguro que van a ser de mucha bendición, mis hermanos, para todos nosotros, ¿ya? Así que eso sería. Perdón, una cosa muy importante. Darle la bienvenida también, pero parece que ya se desconectó, lamentablemente, ¿ya? Teníamos conectado, ¿no es cierto?, a una amiga, ¿no es cierto?, nuestro hermano Daniel, de allá de España, pero ya se desconectó, me parece, no la veo, ¿ya? Así que bueno, quería darle la bienvenida y decirle que estábamos contentos de tenerle. Bueno, eso sería, mis hermanos. Amén. Pastor, si que me ayuda también a contar a los hermanos. Hermana Leida, ¿cuántos hay ahí? 2. Ya. Yo cuento 23, más 24 está silenciado. Cuento 26 presentes más 2 hermanas que se desconectaron hace poquito. 28 cuento. Sí, es que conté a la Javiera solo una. Sí. Y la hermana Esther la cuento con Benjamín, que lo vi por ahí que andaba revoloteando. ¿Cierto? Ya. Entonces, 28 si es que no me equivoco. ¿Y la hermana está solita ya? ¿O está su hija por ahí? Una ya. 28. Ya. Vamos entonces ahora a continuar y vamos a orar por las peticiones personales que vienen, son poquitas. Le pido a nuestra hermana que puede orar por Christopher. Y agradeciendo por la petición de la hermana Elianira Manuel. Manuel, la petición de la hermana Elianira, por favor. Eso. Oremos, hermano. Bendito y Padre Celestial, Señor, que queremos acudir a ti, Señor. Te ruego, mi Dios amado, en este momento, tu bendición, Señor, protección también, Señor, para Christopher. Tú le conoces, Padre Celestial. Te ruego, Padre Celestial, que tú hables a su corazón, Señor. Te ruego, mi Dios amado, que él no se aparte de ti, Señor, nunca, que recuerde que es tu hijo, Señor. Y te ruego, mi Dios amado, que tú le bendigas grandemente, Señor. Te ruego, Padre Santo, que sea bueno, mi Dios amado. Perdona los pecados, Señor. Nos conoce, Señor. Ayuda también a nuestros hermanos, Señor. Dale paz y fortaleza en sus corazones, Señor. Sabiendo que tú, Señor, estás en el control de todo esto. Padre Santo, también te doy gracias, Señor, por Señor Manuel, Señor, que está mucho mejor, Señor, amado. Gracias, Señor, por los cuidados que le ha dado a nuestra hermana Yanira, Señor. Por tu cuidado también para ella y su familia. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras oraciones, Señor, y las contesta de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, Padre amado, te doy y te doy gracias en nombre de Jesús y Salvador. Amén. Amén. Le quería pedir a nuestra pastora si puede orar por Rocío, por la obra de Dios en su vida, y también si es que puede orar por el viaje misionero. Ya fue dado el aviso, ¿no es cierto?, que este viaje se ha aplazado para enero, para que seguir con oración. ¿Ya, pastor, si es que puede orar por eso, por favor? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque podemos dirigirnos a ti, Señor, y teniendo la seguridad en nuestro corazón de que tú ya nos escuchas, Señor,
y estás atento para responder, Señor, a las peticiones de nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, por este testimonio que hemos escuchado y que estamos escuchando permanentemente, Señor, de la maravilla y el milagro hermoso y potente que tú has hecho en la vida de Rocío. Gracias, mi Dios, porque esto confirma solamente lo que dice tu palabra, Señor, y que el mundo quiere hacer creer, mi Dios, de que podemos vivir sin ti y que podemos transgredir tu palabra, Señor, y vivir en los pecados, Señor, propios de esta humanidad, Padre Celestial. Pero esto nos confirma, Señor, de que tú obras de una manera maravillosa en el corazón de tus hijos. La regeneración es obrada solo por ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ningún hombre puede hacer una transformación profunda en el ser. Solamente tú puedes hacerlo. Y esta es una prueba, Señor, poderosa, para que nosotros, Señor, los que somos tus hijos, podamos fortalecernos y recordar, mi Dios, que tu palabra es la verdad y no lo que dice el mundo. Aunque el mundo pueda enseñarnos otra cosa, Señor, y pueda convencer a muchos de tus hijos, Señor, que están en la verdad, siendo que el mundo miente, Señor, con respecto a estas cosas de la humanidad propia, Señor, que tú has puesto en los seres humanos. Sin embargo, Señor, tú nos refuerzas a través de estos testimonios y a través de tu palabra, que tú, Señor, has creado y has formado al hombre y a la mujer. Así lo has hecho tú, Señor. Y todo lo demás ha sido, Señor, la obra de Satanás, como decía nuestro hermano, para engañar a la humanidad completa. Gracias, Dios, por este testimonio potente. Oramos por Rocío, para que tú hagas la obra perfecta, aunque tú ya la has hecho, Señor, perfecta. Porque tú no haces las cosas a medias, Señor. Tú obras una vez y para siempre en el corazón humano. Te agradecemos, Dios, y que este testimonio, Señor, recorra muchos lugares para mostrar, Señor, cuán grande es tu amor, tu misericordia, Señor, para todos los seres humanos, que tú no rechazas a nadie, Señor. Y que nosotros, Señor, también debemos aceptar a nuestro hermano, orar por él, amarle, Señor, como amamos a todos nuestros hermanos. Gracias, mi Dios, por todo esto. Y por eso mismo también rogamos, Señor, porque este viaje misionero pueda realizarse el próximo año, y sabiendo, Señor, cuánta necesidad hay en este mundo, Señor, de escuchar palabras. Padre Celestial, los hermanos, abre tu puerta, Señor, da los medios para que nuestros hermanos puedan este viaje, Señor, que no es un viaje de placer, sino es un viaje, Señor, para ir y predicar el evangelio a toda la vida, como dice tu palabra. Padre Celestial, agradecemos por tu bondad y tu buena misericordia siempre con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y para finalizar, le pido a nuestra hermana Carita si puede orar por Mariana, por su abuelita, ¿no es cierto?, por su familia. También por la situación de nuestra hermana Estíbal, y también le pido que ore por los cambios que se vienen ahora en la escuela dominical, que sean también para la gloria del Señor. Y para finalizar, por favor, está silenciada, hermana. Y sí, aprovecho de saludar a cada uno de mis hermanos, que el Señor les bendiga, es un gusto de verles, y vamos a orar en la presencia del Señor. Buen Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, oír tu palabra, y nos has enseñado, Dios mío, que debemos presentarnos ante ti, Señor, y que solo tú puedes, Dios mío, transformar nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito Dios, te doy las gracias primeramente, Señor, por Mariana, que ha podido viajar, Señor, con su abuelita y su madre, Señor, que la crió, y que ella pudo entregar el plan de salvación, Señor, a ella. Y bueno, ha partido a tu presencia, Señor. No es fácil, Dios mío, despedirnos, Señor, de un ser querido, y sobre todo en distancia, Señor, que no van a poder estar ahí, Dios mío, acompañando a su esposo, Señor, pero usted está ahí, Señor, presente. Fortalézcale, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Y gracias, Dios amado, por la promesa, Señor, que usted en el día postrero nos resucitará, Señor, y estaremos juntos nuevamente, Señor. No es un adiós, sino es un hasta pronto, Señor, que la volverá a ver, y volveremos a abrazar a nuestros seres queridos que han partido con Cristo, Señor. Quédate, Señor, en sus corazones, fortaleciéndoles por piedad y misericordia. También te quiero pedir, Dios mío, por mi hermana Estíbal, Señor, que sabe, la queremos, Dios mío, que es nuestra hermana, Señor, que está viviendo momentos difíciles, Señor, en su hogar. Usted cierra la boca del león, Señor, llénela de su paz, Señor, de su gozo, de su fortaleza.
Yo sé, Señor, que ella se toma de ti, Padre amado, cada día, leyendo su Biblia, orando, Señor, y que estas luchas, Señor amado, que ella tiene, Señor, en su hogar, usted, Dios mío, las disipe, Señor, para que ella se pueda, Dios mío, conectar con nosotros, Señor, que es algo bueno, es una bendición, Dios amado, verla, Señor, en la femenina, en los cultos de oración, Señor, y ahora también en la escuela dominical. Que usted, Dios mío, le dé la victoria y saque, Dios mío, toda lucha que tiene con el enemigo. Señor, déle usted la victoria, Padre amado. Gracias, Señor, por poder ver a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Dios amado, porque usted ha sanado a muchos, Señor, de COVID. Ha tenido grande misericordia, Señor. Creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, un Dios que escucha la oración de sus hijos, no mereciéndola. Y ahora, Dios mío, fortalece a cada hogar, Señor. Gracias también por dar trabajo a nuestros hermanos, Señor. Y gracias, Dios amado, porque hasta aquí usted ha sido con nosotros y que cada uno de nosotros prepare su vida para partir de esta tierra, Señor, a la nueva Jerusalén, para estar en su presencia. Que cada día, Señor, busquemos tu rostro, Señor, santifiquemos nuestras vidas y te amemos con todo el corazón. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.